Buenos días, iglesia, buenos días, familia, buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos demuestre gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos esta mañana con nuestra serie basada en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Damos continuidad en esta mañana. Y en el día de hoy arribamos a la 15ª semana. 15 semanas que estamos trabajando, aprendiendo acerca de esa poderosa carta de Pablo a los Gálatas. La semana pasada aprendimos a Pablo exhortando a los Gálatas a terminar bien su carrera espiritual. Que es lo mismo que terminar bien su vida espiritual para poder ser recompensado en el reino venidero, para poder gobernar con Cristo. Pero ahora, en esta parte, Pablo nos va a decir que es imposible terminar bien la carrera, que es imposible usted tener una vida espiritual que agrade a Dios sin andar en el Espíritu. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible agradar a Dios, vivir en santidad y terminar bien nuestra carrera espiritual. Por eso he titulado a este mensaje: el Evangelio de la Gracia es esencial para andar en el Espíritu. Solamente creyendo, andando, aplicando el Evangelio de la Gracia podemos caminar en el Espíritu. Creyendo otra cosa es imposible. Dependiendo de nuestras obras, es imposible andar en el Espíritu. Siguiendo las obras de la ley, es imposible caminar en el Espíritu. Hoy vamos a estar viendo el párrafo que va desde el verso 16 hasta el 26 del capítulo 15, donde Pablo nos va a dar 5 razones por las cuales, capítulo 5 razones por las cuales nosotros tenemos que caminar en el Espíritu para poder terminar bien esa carrera. Si no es andando en el Espíritu, no terminamos bien. Entonces, ¿cuáles son esas 5 razones? Bueno, antes de verla, vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra y todo honor, porque solo tú la mereces, mi Dios. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Señor. Gracias por esa carta a los Gálatas, Padre. Ahora, al abrirla, nosotros reconocemos que tú también abres tu boca para hablarnos, que es tu palabra, la cual debemos escuchar con atención, con respeto, porque eres tú, Señor, que está hablando por medio de tu palabra escrita. Nos acercamos a ella con respeto. Te pedimos, Señor, que quite todo lo que impida que nosotros podamos recibir esta palabra y sobre todo aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra más que oidores. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Pues Pablo comienza aquí en el versículo 16 diciendo: digo pues, andad en el Espíritu. Cuando él hace esta expresión, cuando él dice digo pues, él está haciendo con esta palabra
una introducción a una aplicación de lo que Él ha venido diciendo. Él ha venido diciéndonos cómo debemos terminar bien la carrera, que debemos terminar y cómo debemos hacer las cosas para poder terminar bien. Entonces dice, digo pues, o sea, por esto que yo acabo de decir, sobre la base de lo que yo acabo de decir, ahora les voy a decir eso, por lo que yo le acabo de explicar. Por eso dice, digo pues, o sea, refiriéndose, andad en el Espíritu. Hay muchas enseñanzas modernas ahora acerca de lo que significa andar en el Espíritu, pero que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Pablo habla aquí en el contexto. Esas maneras que tienen muchas personas de entender qué significa andar en el Espíritu no tiene que ver con lo que Pablo está hablando en contexto. No coinciden, es inconsistente esa creencia acerca de qué es andar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu simplemente, sencillamente es caminar por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Caminar en el Espíritu es lo contrario a andar en la carne, que es andar confiando en las obras humanas, para confiar en mi santificación, para confiar en mi justificación. Cuando dependo de mis obras, de mi esfuerzo, de mi capacidad humana para yo agradar a Dios, eso significa andar en la carne. Eso es el legalismo, y andar en la carne es lo mismo. Andar por fe y andar en el Espíritu es lo mismo, es sinónimo. La gente piensa que tiene una experiencia, la gente tiene una interpretación muy diferente a lo que Pablo está enseñando. Por eso muchas personas se están tropezando con la cruz de Cristo. Tropiezan con la cruz de Cristo porque la cruz de Cristo nos está diciendo que su obra fue perfecta, que su obra fue terminada, la obra terminada. Cristo terminó esa obra cuando su palabra en la cruz le dijo, consumado es. Todo se ha hecho, cuenta saldada, no se debe nada. ¿Para qué completó esta obra? Para que ahora nosotros no tengamos que hacer obras. Ya la obra que había que hacer, Cristo la hizo. Entonces hay personas tropezando con la cruz de Cristo porque están diciendo, no, hay que hacer otra cosa más. Yo tengo una mejor idea que la de Cristo. Hay que hacer otra cosa más. No necesitamos hacer otra cosa. No vamos a perfeccionar, ni vamos a completar la obra de Cristo. Personas que están confiando en sus obras, mientras nosotros simplemente confiando en Cristo. Nuestros ojos puestos en Cristo. Eso es lo mismo que andar por fe. Andar en el Espíritu es por fe. Lo que dice la Biblia, lo que nos manda la Biblia es caminemos por fe, no confiando en nuestras obras. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Segundo a los Corintios 5:7. Segundo a los Corintios 5:7 le dijo, porque por fe andamos, no por vista, no por lo que se ve. Nosotros andamos por fe. Caminamos por fe. ¿Por qué dice acerca de las obras? ¿Qué dice la Biblia entonces acerca de las obras? En Isaías 64:6, en sus bosquejos, en Isaías 64:6, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué ha sido por Dios acerca de las obras? Él dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Eso es lo que se llama obras baratas. Creer en obras baratas. Y esto es lo que dice la Biblia. Nuestras obras de justicia, eso que nosotros estamos haciendo, hay que dejar el sudor, hay que dejar la sangre. Si no hay que hacer eso, usted no va a entrar. A esas obras, le dice Dios, trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. En Colosenses 2,
y verso 6, dice Pablo, que debemos andar de la misma manera como nosotros recibimos a Cristo. En Colosenses 2, 6, él dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo recibimos? Por fe. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Sigue andando por fe. Sigue caminando por fe. No tienes que cambiar nada. Sigue creyendo. De la manera que lo recibiste, sigue andando. Por fe. Confiar en Cristo, no en nuestras obras, que son trapos de inmundicia. Nosotros pensamos que nos la estamos comiendo. Y Dios dice, eso no me convence. Eso es trapo de inmundicia. Andar en el Espíritu no es un asunto de compromiso. Como tener un nivel de compromiso, eso significa andar en el Espíritu. No, porque los legalistas también están comprometidos. Según su mente, ellos también tienen un compromiso. Según su mente, en su propia mente, ellos están comprometidos porque ellos están viviendo su vida cristiana como Frank Sinatra, a su manera, según ellos, pero de todas maneras ellos tienen un compromiso. O sea que caminar en el Espíritu no es usted estar comprometido, son sinónimos, no son sinónimos, ni tampoco andar en el Espíritu es usted confesar sus pecados, como dice 1 Juan 1:9. Sí, caminar en el Espíritu incluye el compromiso. Usted no puede andar en el Espíritu sin comprometerse, tiene que estar comprometido. Y andar en el Espíritu incluye también la confesión del pecado. Hay que confesar nuestros pecados. Si no confieso mis pecados, no estoy caminando en el Espíritu. Pero no es lo mismo, es igual que las obras y la fe. Tenemos que hacer obras, sí, pero no para ser salvos. Sí, pero no para ser salvos. Igualmente, tenemos que tener un compromiso para caminar en el Espíritu. Sí, un compromiso, una decisión suya. Tenemos que confesar nuestros pecados, sí, pero alguna persona cree que el compromiso lo que determina es las vidas de los hermanos caminando con el Espíritu. No el compromiso ni la confesión, pero lo incluye a los dos. O sea, nosotros caminamos por el Espíritu, estamos caminando por fe, no por la ley, porque caminar en la ley es caminar en la carne. Caminar pensando, enfocado en las obras, es caminar en la carne. O sea que la clave para la victoria en nuestras vidas cristianas es caminando a la manera del Espíritu. Caminando a la manera del Espíritu. Y Pablo nos va a dar 5 razones por las cuales tenemos que caminar en el Espíritu para poder terminar bien nuestra carrera. 5 razones. La primera es porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu, dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Para nosotros terminar bien nuestra carrera, tenemos que decidir a quién vamos a seguir, a quién vamos a agradar, al Espíritu o a la carne. Andando a la carne, usted no puede agradar al Espíritu porque son excluyentes. No se puede. En el momento que usted está andando en la carne, usted no está andando en el Espíritu. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Una de dos, porque son excluyentes. Entonces, si yo quiero terminar bien mi carrera espiritual, yo tengo que andar en el Espíritu. No puedo andar en la carne. No puede pensar que si usted está caminando, dándole gusto a todo lo que el cuerpo le pida, usted está agradando a Dios, ni está terminando bien su carrera. No, usted tiene que decidir cuál yo voy a. No se puede hacer, porque no se pueden hacer las dos a la misma vez. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Esto resume, mis hermanos, el capítulo 7 de Romanos. ¿Recuerdan el capítulo 7 de Romanos? Donde Pablo presenta esa lucha entre la carne y el Espíritu. El Espíritu, este capítulo 7 que representa el fracaso
en la vida espiritual del creyente cuando está dependiendo de su propia fuerza, de su propia voluntad, de su carne. Y eso estaba pasando con Pablo en ese momento, que quería agradar a Dios, pero no dependiendo del Espíritu Santo. Ahí está el fracaso, la vida fracasada de un creyente, cuando quiere depender de obras. Por eso Pablo, cuando comienza el capítulo 8, dice: ahora, ningún conflicto, ninguna condenación hay para el que anda en el Espíritu. El que anda en la carne, sí, va a tener esa lucha, esa lucha, porque son contrarios. Hay una tensión dentro del cristiano, una lucha espiritual dentro del cristiano. Por un lado, va a tener el Espíritu Santo que lo está motivando a tener ese amor servicial hacia los demás, ayudar a los demás. Pero por otro lado, tengo la carne que me está estimulando a buscar conflicto con nosotros. Una lucha, o sea, son contrarios, son irreconciliables uno con otro. La victoria espiritual no se va a conseguir tratando de dar satisfacción a los deseos de la carne, una satisfacción legalista, enfocado en la obra. Tenemos que enfocarnos en el comandante, no en el mandamiento. ¿En quién está dando el mandamiento? En ese que tenemos que enfocar, no en el mandamiento, en el que está dando el mandamiento. Entonces, únicamente caminando por fe, el Espíritu Santo va a cumplir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Únicamente así. Caminando por fe, el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros porque estamos confiando y dejar que haga lo que quiera, permitirle que siempre su voluntad es santa, verdadera, santa, justa, verdadera. Solamente así el Espíritu Santo puede hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Entonces no se puede. Solamente el Evangelio de la gracia, que dice es por fe o no lo es por fe o no lo es, usted puede caminar en el Espíritu. De la otra manera, dependiendo de obras, no puede. Eso es caminar en la carne. Eso es caminar en la carne. La segunda razón por la que yo debo andar en el Espíritu es porque la carne no me permite agradar a Dios. Si estoy caminando en la carne, no estoy agradando a Dios. Dice el verso 17b y el 18 dice: y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Obviamente, está guiado por el Espíritu es por fe, entonces no está bajo la ley. Pero él dice: y estos se oponen entre sí. ¿Quiénes son estos? La carne y el Espíritu. La carne y el Espíritu son contrarios. Entonces, ¿qué ocurre? Por ese choque que hay dentro de nosotros, la lucha espiritual que hay en el creyente. Hay una lucha. Hay una lucha espiritual. La carne y el Espíritu se oponen para que no hagan lo que quieran. Para que no hagan lo que quieren. Se oponen. Por eso, cuando el creyente está dependiendo de sus obras, no puede hacer lo que quisiera hacer. Porque hay un espíritu, hay una nueva naturaleza que siempre quiere, o se le llama también hombre interior, que siempre quiere hacer lo correcto. Esa no va a fallar. El hombre interior no peca. Esa nueva naturaleza no peca. Cuando pecamos con la vieja naturaleza. La nueva no, que viene de Dios. Ese hombre interior que siempre busca lo bueno, esa nueva naturaleza no peca. Pero esa carne o antigua naturaleza impide que hagamos lo correcto. Cuando el hombre está dependiendo de sus obras, entonces no puede agradar a Dios. Dice Pablo en Romanos 7:15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estoy tratando de agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, pero tengo una mala comprensión de la santificación, de la justificación. Entonces lo quiero agradar a través de mis obras,
a través de mis obras. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no puedo hacer lo que yo quiero. Y tengo esa lucha. Yo quiero agradarlo, pero hay algo que no. Yo quiero ir a la iglesia porque hay otra cosa que me dice, quédate, que está lloviendo, que hace frío, que estás arropado. Que tú faltas un día, no importa. Entonces hay una lucha de alguien que te dice, tú debes ir, tú debes congregarte. No, pero la lucha de la cobija, de la sábana. Hay una lucha espiritual. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo quiero hacer esto, pero yo no quiero hacer aquello, pero termino haciendo. Lo que yo no quiero hacer, termino haciendo eso. La carne, esa lucha. Entonces, cuando yo quiero satisfacer, complacer a Dios, dependiendo de mí, termino haciendo las cosas correctas. Lo que hace la carne. Solamente caminando en el Espíritu, que es vivir por fe, uno puede hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que nuestra nueva naturaleza quiere hacer. Pero es solamente dependiendo de caminar por fe. Solamente por fe, dependiendo de esto. El foco de nuestras vidas no está en los mandamientos, está en el que da el mandamiento. En Cristo. El verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Es un versículo que hay que explicar porque hay mucha confusión acerca de lo que significa ser guiado por el Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Hay muchas personas que Pablo está hablando acerca de una guianza extra bíblica. Que Pablo está hablando de que somos guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, es que el Espíritu nos va a decir todo lo que nosotros tenemos que hacer, incluyendo que si me voy a casar, con quién me voy a casar, si voy a comprar esta casa o no, si yo voy a coger este trabajo o no lo voy a aceptar, o incluso cosas tan simples como si qué zapato yo voy a comprar. Pablo no está hablando de eso. El contexto no me está hablando acerca de ese asunto. Aquí simplemente ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es lo mismo que lo que dice el verso 17, caminar, o lo que dice el verso 17, que es seguir los deseos. Ser guiado por el Espíritu es eso, caminar con el Espíritu o seguir los deseos del Espíritu. Simplemente una manera diferente de decir lo mismo. Guiado por el Espíritu no significa que el Espíritu te va a decir todo lo que tú tienes que hacer, hasta con quién te va a casar. Después le va a echar culpa a Dios. Si usted hizo una mala elección, Dios no anda buscando ni hombres ni mujeres, nadie. No le busca pareja a nadie. Dios sí dice, tú debes casarte con una persona con esta característica. Pero no hay una persona que Dios te buscó eso para ti. No lo buscó usted. Ahora, si Dios te dice, mira, que no sea yo desigual, que no dependa de sustancias, y pero con esa característica aparece mucha gente en el mundo, tal vez millones. Hay millones de personas con las que Dios le puede decir, yo estoy de acuerdo que te cases con ese o con esa. Pero no, Dios no guía, esa no es la guianza. Caminar, guiada por el Espíritu es caminar por fe, Cuando estamos bajo la ley, estamos simplemente siguiendo los impulsos de la carne. En tercer lugar, tercera razón por la que yo debo caminar en el Espíritu es porque la carne destruye la comunión con Dios y con los demás. Cuando estamos caminando en la carne, eso va a acabar la relación con Dios y con los demás. Entonces no vamos a terminar bien la carrera. Entonces no terminamos bien la carrera. Dice los versos del 19 al 21. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas. Ahí no está la lista completa. Dice que dice, y cosas semejantes a estas. Eso es solamente una muestra de pecado.
esa lista, o sea, aunque los judaizantes proclamaban como que sus obras eran buenas, aparentemente, porque la realidad es que el legalismo solamente produce obras malas. El legalismo, que es lo mismo que la carne, el legalismo solamente produce obras malas. Manifiestas son las obras de la carne, que es lo mismo que el legalismo. Manifiestas son las obras. Ahí está la lista. Pablo tiene 2 listas más de pecados de la Biblia. Hay 2 listas más en el Nuevo Testamento que Pablo tiene. Y las otras dos tienen también la misma advertencia que tiene esta. ¿Cuál es la advertencia que está dando esta? Esa lista. Hay una advertencia al final. Hay una advertencia. Y las 2 listas, otras 2 listas que tiene Pablo de pecado, tienen la misma advertencia que tiene esta. ¿Cuál es la advertencia? Exactamente. Ahí está la advertencia. Que los que practican tales cosas no van a heredar. No van a heredar. La primera lista es de 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos, ahí está la advertencia, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la otra cita está en Efesios 5, del 5 al 7. Efesios 5, del 5 al 7 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Toda esa lista de pecados que está ahí en Gálatas, que está en Corintios, que está en Efesios, toda esa lista de pecados son ofensas interpersonales, ya sea entre 2 personas o entre una persona y Dios. Todas esas cosas, pleitos, celos, contienda, idolatría, o es un conflicto, es una ofensa con una persona con otra, o de la persona con Dios. En Gálatas, él dice: cualquiera que practica tales cosas, cuando él dice esto, cualquiera que practique tales cosas, cuando dice esto, muchos están entendiendo que la persona que haga una de esas cosas que dice ahí, no va a heredar. No va a heredar. Muchas personas entienden esto. Cuando dice que el que practica tales cosas no heredará. No, pero como sabemos que aún el creyente más espiritual peca, según dice 1 Juan 1:9, dice que si decimos no tenemos pecado somos mentirosos. Entonces, él no está diciendo que el creyente que haga una de esas cosas no va a entrar, no va a heredar, porque entonces no heredará a nadie. No heredará a nadie. Él lo que está diciendo es: el creyente que tenga un estilo de vida, él está hablando de un estilo de vida. Esa persona que vive haciendo eso, cualquiera de esas cosas que dice la lista, cualquiera de esas personas, lo que está hablando es un estilo de vida. No es que un día usted mintió, o tuvo un choque con un hermano, ya te lo va a heredar. No, ahora, eso es lo que usted está hablando, haciendo constantemente, entonces no va a heredar el reino. Está hablando de un estilo de vida, no que yo fallé ese día. Él está pintando un cuadro total, completo de la vida de un no creyente. Esa lista de cosas, esa es la vida del no creyente. O él nos está diciendo, cuando un cristiano quiere vivir como vive un no creyente, ese no va a heredar. Eso está diciendo, está hablando de un estilo de vida. Cuando un creyente quiere vivir como un no creyente, ahí va a tener el resultado de las obras. Esa persona no va a heredar. No va
a heredar. Eso no significa que no va a salvar, que no va a ser salvo, obviamente. No significa que no va a salvar. Él está diciendo aquí que heredar el reino de Dios significa, la tercera reverencia, a gobernar con Cristo, no a entrar en el reino. Heredar en el reino es una cosa y entrar en el reino es otra, mis hermanos. Heredar el reino es una cosa y entrar en el reino es otra cosa. Es lo mismo usted entrar a una finca que usted heredar esa finca. Usted entrar a una casa y heredar esa casa, no es lo mismo. Entonces, entrar en el reino y heredar el reino son cosas diferentes. Aquí no dice ninguna de esas listas que esa persona no se va a salvar, sino que no va a heredar. Yo conozco muchos cristianos que han robado siendo cristianos, y roban, y juegan, y después se inventan que me atracaron, mintiendo, y predicando. Eso no va a... ¿No van a entrar? Ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, entrar y heredar no es lo mismo. Así que cuando una persona depende de vivir, o sea, depende de sus obras para poder vivir en santidad, sin depender del Espíritu Santo, eso es lo que va a producir esa lista de cosas. Eso es lo que se va a ver en su vida. Vivir en el Espíritu es por fe, no por obra. Por eso el Evangelio de la Gracia es esencial para poder caminar en el Espíritu, porque el Evangelio de la Gracia es por fe. Es por fe, no por obras que para Dios son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia para Dios. Número 4, la cuarta razón es porque andar en el Espíritu fortalece mi comunión con Dios y con los demás. Contrario, ese es el punto número 4. Contrario al punto número 3, que andar en la carne destruye mi relación con Dios y con los demás. Ahora, caminar en el Espíritu fortalece mi comunión con Dios y con los demás. Dice los versos 22 a 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. A nadie lo meten preso porque ama. En ninguna parte del mundo. Ni porque tenga paz con los demás. Ni porque por eso. No hay ley contra eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él dice, mire, el fruto del Espíritu, cuando habla de fruto, está diciendo que es algo natural. Es un fruto, es natural. Mire, cuando habla de la carne, no le llama fruto. ¿Cómo le llama? Obras. No dice el fruto de la carne, ni dice las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Como es natural, entonces se espera, lo que Dios espera es que el creyente viva. Esto sea lo que caracteriza la vida del creyente. Es fruto, el fruto es natural. Entonces, lo natural en un creyente es que esto se vea. Es que eso se vea en su vida, en la vida del creyente. Obviamente, esto se produce solamente cuando el creyente permanece por fe. Cuando el creyente permanece por fe, permanece en Cristo por fe, es la manera de tener Cristo. No con las obras, por las obras, por la ley. Andar en la carne, ya vimos la lista de cosas que producen dañinas. Pero por el Espíritu, caminando por fe, entonces este es el fruto del Espíritu. La mayoría de nosotros, cuando se nos habla del fruto del Espíritu, pensamos que hay algo que tiene que ver con nosotros. La mayoría entendemos así. Cuando se habla del fruto del Espíritu, es algo que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, si se me preguntara, cuando se nos pregunta si el fruto del Espíritu es visible en tu vida,
Nosotros nos sentimos tentados a decir que sí, cuando nosotros sentimos gozo, independientemente de las circunstancias. Pues yo siento un gozo, yo estoy caminando en el Espíritu, porque yo siento un gozo. Hoy yo siento paz, entonces estoy caminando en el Espíritu. Pablo dice 9 características de una vida llena del Espíritu Santo. Entre ellas está gozo, paz, está la fe. Pues si sentimos gozo, decimos, bueno, estoy viviendo en el Espíritu. O si tengo fe, yo creo en la promesa de Dios, yo estoy viviendo en el Espíritu. Pero si vemos detenidamente el contexto, nosotros podemos darnos cuenta que no es la manera de entenderlo, no es la manera como se debe entender esto. El Espíritu, el fruto del Espíritu no es algo que tiene que ver con nosotros, es algo que tiene que ver con los demás, no con nosotros. No es algo que nosotros sentimos, no es sobre mí. El fruto del Espíritu tiene que ver cómo yo trato a los demás. Es un asunto de relación. Usted recuerda cómo termina uno de los párrafos que leímos diciendo: si se muerden entre ustedes, miren que no se vayan a destruir. Y luego viene y habla acerca de toda esa lista de pecados. Está hablando de relaciones. Y cuando habla del fruto del Espíritu, está hablando todavía de relaciones interpersonales. Entonces no tiene que ver el fruto del Espíritu no tiene que ver cómo yo me siento, sino cómo yo trato a las otras personas. Cuando usted le echa un vistazo, usted puede preguntarse: ¿estamos amando a los demás? Así que se sabe si usted está caminando en el Espíritu. ¿Usted está amando a los demás? ¿Usted tiene paz con los demás? ¿Somos pacientes? ¿Somos amables? ¿Somos buenos? ¿Somos mansos en nuestra relación con los demás? Así que se sabe si una persona está caminando en el Espíritu. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo yo estoy tratando a los demás? ¿Cómo interactúo con los demás? No es como yo me siento. Yo siento un gozo, yo siento una paz. No me comenté así, ¿verdad? ¿Cómo dice? El fruto del Espíritu es tu amor. Tú no puedes ser amado a ti mismo, es egoísmo. Ese amor es hacia los demás, y la paz es con los demás, y la paciencia es contigo mismo y con los demás. Eso es lo que significa el fruto del Espíritu, no es de nosotros, de ellos. Y por último, ¿por qué debemos caminar en el Espíritu? Es porque nos dio la vida. El Espíritu nos dio la vida. Entonces, tenemos que ser consecuentes. Si el Espíritu me da la vida, vamos a caminar en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu fue que nos dio vida, entonces andemos también por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Fíjense, todavía está hablando de relaciones. Todavía está hablando de relaciones interpersonales, envidiándonos unos a otros. Eso está hablando de relaciones. O sea, ven que el fruto del Espíritu es cómo trato a los demás, cómo yo me relaciones con los demás. Y él dice: los que son de Cristo, probablemente esté hablando aquí, uno diría, ¿quiénes son los que son de Cristo? ¿Se está haciendo referencia a todos los creyentes? ¿O está hablando solamente a los que están caminando en el Espíritu? ¿Cuáles son los que son de Cristo? Yo creo que en el contexto está haciendo referencia a todos los creyentes. Porque aún los legalistas han crucificado la carne y sus deseos. Posicionalmente, todo el creyente ha crucificado la carne y sus deseos. Posicionalmente, no experimentalmente. Cuando digo experimentalmente, o sea, posicionalmente, legalmente, ante Dios, eso fue crucificado. Ahora, a veces no vivimos como si hubiésemos crucificado la carne y los deseos. Seguimos viviendo en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Posicionalmente, todo el creyente lo ha crucificado.
El momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, Dios crucifica la carne. Por eso un creyente puede decir que crucificó. Dios lo crucificó, pero el creyente puede decir que lo crucificó la carne, porque en el momento que puso su fe, ese acto que él realizó resulta en la co-crucifixión con Cristo, crucificado con Cristo. Por eso dice Pablo, le dijo a los Gálatas en el 2:20, recuerdan lo que dijo Pablo a los Gálatas en el 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no conocía a ningún creyente que no pudiera escapar a las pasiones de la carne y su deseo, porque ya lo había crucificado. Posicionalmente, ahora va a depender del creyente a quien voy a obedecer. Posicionalmente está crucificado, posicionalmente, experimentalmente no. Ahora va a depender de mi voluntad. Ahora depende de mi voluntad. Por eso el creyente tiene que vivir según su posición. Según su posición. Crucificamos la carne, pues tenemos que vivir como si la carne estuviese crucificada. Somos posicionalmente justos, declarados justos posicionalmente. Somos declarados justos posicionalmente, pero no siempre estamos con justicia. Experimentalmente no siempre somos justos. Posicionalmente sí. Experimentalmente no siempre actuamos con la justicia, no siempre. Si vivimos por el Espíritu, andemos con el Espíritu, eso es lo lógico. Caminar en el Espíritu es la forma más razonable de vivir. Y andar en el Espíritu es andar por fe y no por obra. Que Dios bendiga su palabra.